Gracias, Martín. Voy a presentar a nuestro conferencista. Debrick Moyes nació en Saint-Malo, en la Bretaña francesa, en 1974. Es doctor en Historia desde el 2012, en que culminó sus estudios en la Universidad de Estrasburgo, maestro en Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Alta Bretaña, Rennes, en 2001, y obtuvo las licenciaturas en Letras y Lenguas Extranjeras en la misma universidad en 2003. Ha sido investigador invitado en el Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos y la Universidad Federal Fluminense. Ha dictado cursos y conferencias en la Universidad Nacional Autónoma de México en 2010, en la Universidad de La Plata entre 2010 y 2013, para la Universidad de Tucumán, para la Universidad de Costa Rica y últimamente para la Universidad de La Habana y la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, donde recientemente brindó el seminario sobre América Latina y el sistema mundo masónico. Es director científico de los archivos de la Gran Logia Argentina desde el año 2009 y tiene múltiples publicaciones realizadas en revistas científicas y páginas web, habiendo escrito en 2012 el libro 200 años de relaciones masónicas entre Argentina, Uruguay, Chile y Francia, y recientemente La invención de la masonería, tema del cual nos hablará en esta oportunidad. Muy buenas noches. Bueno, estoy un poco impresionado por el público y me alegro mucho estar aquí, en Uruguay. Yo soy francés y casualmente la primera vez que viajé aquí en Montevideo fui introducido por el profesor Mario Dota de la Universidad de la República a la historia del Uruguay, que me hizo conocer a Jacques Dupré y los orígenes franceses del Uruguay. Entonces, eso fue el motivo de mis primeras publicaciones casi. Y estoy emocionado y honrado de estar aquí. Quiero, por lo tanto, agradecer al Museo de la Casa de Gobierno de la República Oriental del Uruguay, a la señora Ministra de Cultura y Educación, María Julia Muñoz, al Intendente Daniel Martínez, al Gran Maestro de la Gran Logia de la Masonería de Uruguay, Noel dos Santos, a la Logia Silver River Lodge, aquí representado por Martin McAdam, Adriana Patrone, la Gran Maestra de la Gran Logia Femenina, a José Garchitorena, aquí a mi lado, a Oscar Durán, a Jorge Gavito, Álvaro Zunino, a Gerardo Parero, a quien tuve el gran gusto conocer en estos días. Y entonces voy a tratar de no extenderme y avanzar rápido en esta presentación, pero debemos también tomar tiempo de hacer sedimentar preguntas, y la primera sería cómo sintetizar en poco tiempo un tema tan denso como los orígenes de la francmasonería. ¿Qué claves de lectura? Y para eso remitiré a un libro que me sirve de soporte, publicado en la editora de la Universidad Nacional de La Plata en 2015, que es de alguna forma la primera obra científica publicada en América Latina sobre esta cuestión. Se fundamenta, lo preciso de entrada, es importante por honestidad intelectual, se fundamenta, por cierto, en fuentes de época, pero básicamente es una síntesis de la historiografía de los mejores especialistas que desde los años 1970, desde Francia, desde las Islas Británicas, en menor medida Alemania, España o Estados Unidos, han renovado nuestro entendimiento de la cuestión. Es, en fin, un libro básico para todo interesado, toda interesada en la historia de la masonería, y más ampliamente todos o todas los y las interesados y interesadas en la historia y la sociología de las religiones, de las relaciones internacionales o de la ciencia.
Y finalmente, será la conclusión, es un libro pensado en diálogo con nuestra circunstancia. Entonces, seguramente hay muchos imaginarios reunidos en esta sala sobre los orígenes de la masonería. Seguramente habrán imaginarios antiguos, habrán imaginarios medievales, y vamos a entrar por esta vía en esta historia. Porque la primera parte de este libro no solicita tanto la memoria del lector o de la lectora, sino su racionalidad crítica. A partir de una pregunta, ¿cómo se forman, cómo se transforman, cómo se transmiten y cómo se viven las creencias, las representaciones y las memorias que asumimos como piedra de toque de nuestra identidad individual y colectiva? Y este ejercicio a veces suscita resistencia, pero lejos de fragilizar nuestra identidad colectiva, esto nos entrena a distinguir entre historia y memoria, nos ayuda a racionalizar nuestros imaginarios sociales y aumenta nuestra autonomía, nuestra lucidez individual y por lo tanto nuestra capacidad democrática colectiva al ser ciudadanos más racionales. Para empezar, tomaré una bifurcación que de alguna forma vamos a llamar el paradigma del clavo medieval de la Catedral de Chartres. Como saben, en el pavimento de la parte central de Notre-Dame de Chartres, una de las catedrales más antiguas y grandes de Europa, está clavado un clavo de cobre. Indicaría el centro del mundo. Cada año, en el solsticio de verano, un rayo de sol penetra por el vitral, a través del vitral de San Apollinaire, y parece caer derecho en el clavo de cobre, en el pedazo de metal. Peregrinos lo contemplan, murmullando misteriosos coloquios. Perpetúan así una tradición esotérica y se dice que este clavo, esta catedral, fueron construidos, elevados sobre un antiguo santuario druídico, punto de encuentro de fuerzas telúricas, cósmicas, etc. Y sus bastidores medievales habían sido, dicen, iniciados a antiguos misterios. El problema, dice Anne Prache, profesora de Historia del Arte Medieval en la Sorbona, es que este clavo solo data del siglo XVIII. En cuanto al vitral, es de época moderna. Esto no resta valor ni belleza a la catedral, ni resta legitimidad a estos peregrinos. Entonces, teniendo esto como anclado, podemos empezar a formular otra pregunta: ¿cómo explicar la extraordinaria diversidad de mitos y de leyendas que pueblan nuestros imaginarios en torno a los orígenes de la francmasonería? Primero elemento de respuesta es que la historia de la masonería fue durante 250 años, digamos durante décadas, abandonada por sociólogos e historiadores, librada por lo tanto solamente a militantes o a diletantes. Y esto solo empezó a cambiar en los años 1950, 1960, en Francia, en Escocia, en Inglaterra, posteriormente en España o Estados Unidos, donde se formaron núcleos de investigación académicos dedicados a esta temática. Este contexto explica la pregnancia residual de ciertas leyendas. Estas leyendas, vamos a ver cuáles, fueron una invención de la tradición, en el sentido del historiador Eric Hobsbawm. La invención de la tradición no es algo despectivo, es un concepto clave en las ciencias sociales y humanas. Lo preciso porque a veces algunos interpretaron este concepto como algo despectivo. No,
la invención de la electricidad no es un valor negativo, por ejemplo. Bueno, la invención de la masonería tampoco. Y la invención de la tradición en general es un fenómeno social constante. En el caso masónico, estas neotradiciones, o las masones y masonas de distintos espacios y de distintas épocas, mitos fundacionales, identidades colectivas, fuentes de identificación y de legitimación, y finalmente guías ético-ideológicas. La primera neotradición fue inventada en 1723, sí, ahí está, en Londres, por un exiliado protestante francés y un hugonote, Jean-Théophile Desaguliers, y un pastor presbiteriano escocés, emigrado en Londres. Su mito fundacional no es solo Hiram y Salomón. Hiram y Salomón son una parte de este mito fundador. El verdadero mito fundador de la masonería es muy rico, muy amplio. Vale la pena leer este texto fundacional. Es el mito de la Torre de Babel, aquí representada, símbolo de la dispersión y de la fragmentación de la humanidad en múltiples idiomas, naciones y religiones. Y en este relato que nos presentan las constituciones masónicas de 1723, la masonería aparece como la única sociedad humana susceptible de proteger, de conservar, de cobijar el patrimonio común a toda esta humanidad dispersa y dividida. Es una cofradía inmemorial, guardiana de este legado que nos une, este religare, que es un método técnico-científico universal. Desde la creación del mundo, estimada en aquella época a unos 4000 años antes de Cristo, y aún después de la gran dispersión de la humanidad, son las palabras del texto, una cofradía de artesanos había de occidente a oriente preservado este método técnico-científico. Y la masonería era, eso es importante precisarlo en este relato, la primera de todas las sociedades humanas, la más antigua. Cito el texto, hasta podríamos decir, aquí abajo, hasta podríamos, si fuese más expediente, enseñar que las sociedades u órdenes militares de caballería y de religiosos también han en el tiempo tomado prestado usos solemnes a esta antigua cofradía. Las constituciones esbozaban una línea de horizonte. Su importancia no puede ser negada. Fue hasta por lo menos 1750 el único texto sagrado utilizado en las logias inglesas y francesas. No obstante, debemos tener presente que este texto, esta línea de horizonte, fue una línea dinámica y no estática, lejos de ser monolítico y estático. El libro sagrado fue inventado y reinventado 5 veces entre 1723 y 1784, cuadruplicando su volumen de 110 páginas a 484 páginas. Veamos aquí desplegarse el imaginario de una nueva generación cultural. Obviamente, como lo planteó el sociólogo Pierre Bourdieu, los textos circulan sin su contexto y las constituciones proveían una línea de horizonte cuya nitidez variaba según los espacios, según las sociedades, sometida a circuitos de traducción y de circulación azarosos, variaba según las sociedades. Así las constituciones fueron estudiadas o no de maneras diversas por diversos públicos, circularon o no sin su contexto, y la primera traducción fuera de Inglaterra se dio en 1741 en Francia, en París. No obstante, entre 1717 y 1740,
la masonería, las primeras logias masónicas ya habían brotado en Francia, apenas a partir de 1720-21. Entonces, eso generaba un vacío, y en determinados vacíos, en determinados contextos, estos vacíos en la memoria colectiva fueron rellenados por la invención de neotradiciones alternativas. La primera fue inventada en 1736, más adelante, ahí está, ya no por un exiliado protestante francés, sino por un exiliado católico escocés, en París, el caballero Ramsay. El caballero Ramsay tenía una idea, era presentar a esta monarquía absolutista y católica francesa, esta asociación, como una cosa legítima, aristocrática y católica, y por lo tanto le dio un origen planteado en las cruzadas, en la caballería. Esto también respondía a ciertos gustos literarios y a su mismo oficio de escritor de novelas de caballería. La operación política fracasó. Ramsay no tuvo éxito para con la monarquía francesa, pero este discurso de 1736 dejó el núcleo de un nuevo imaginario colectivo que desde Francia brotó hacia los estados germánicos y posteriormente hacia otras partes del mundo. Algunos de estos brotes derivados del discurso de Ramsay aún sobreviven, y el más famoso seguramente es el mito de los orígenes templarios. Como saben, la Orden del Templo había sido destruida en 1314 por la monarquía francesa y el Vaticano. Y según este relato legendario, sus sobrevivientes se habrían refugiado en Escocia, donde, cobijados por supuestas logias operativas, habrían sobrevivido durante 400 años en el secreto. Es una historia fascinante, como recordaba recientemente Pierre Mollier, el director del Archivo del Gran Oriente de Francia, que decía: es una linda historia, pero no existe un solo hecho histórico serio para sustentarla. Para los historiadores que estudian el medioevo, no existe un solo documento, un solo indicio que pueda sustentar la hipótesis según la cual los templarios sobrevivieron de una u otra forma. En la propia Escocia, el tema templario parece haber tocado muy tardíamente a la masonería. En realidad, el tema templario fue inventado por primera vez en 1750 en una versión primitiva del grado de caballero Kadosh en París. Y dice David Stevenson, el historiador y director de los archivos de la Gran Logia de Escocia, las afirmaciones acerca de una relación entre los caballeros templarios o los Rosacruces, si es que esto realmente existieron, y la formación de la masonería deben ser rechazadas como extremadamente fantasiosas para permanecer dentro de los límites de la cortesía. La tercera neotradición derivada de las constituciones para explicar los orígenes de la masonería es esta famosa teoría de la transición de las logias operativas a las logias especulativas. Y aunque este relato sea muy difundido, hoy sabemos que no es cierto. Hoy sabemos que tenemos 8 casos conocidos de socios protectores que habían sido integrados en estas corporaciones medievales de constructores de catedrales, para simplificar. 8 casos conocidos. Lo que sí también sabemos es que estas corporaciones tuvieron una historia enmarcada en las guerras de religión. Y por lo tanto su desarrollo se enmarcó entre el siglo XII y el siglo XV, periodo donde empezó su decadencia y su desaparición. La única excepción fue Escocia, que durante el siglo XVI tuvo nuevamente actividad corporativa, por motivos políticos y de reconstrucción vinculados a la pacificación religiosa del país. No obstante, estas logias corporativas estaban ya en el siglo XVII moribundas, quedaban un pequeño puñado.
en todo caso no tuvieron conexión con la creación de las primeras logias que conocemos en Londres años más tarde. Para resumir este aspecto, podemos citar a John Hamill, el director del archivo de la Gran Logia de Inglaterra, a David Stevenson, ya citado, a Cécile Revoget, una gran especialista, para decir que logias operativas y logias especulativas en realidad son dos fenómenos muy distintos, entre los cuales hay escasas filiaciones. En todo caso, no pudo haber sobrevivido una red de logias sin haber sido secretas, sin haber sido detectadas por los historiadores medievalistas. Eso es poco imaginable. En resumen, estas neotradiciones que han tenido su función, para nosotros pueden seguir siendo interesantes como alegorías, pero, para citar a Cécile Revoget, pueden atraer a los que se deleitan en el simbolismo masónico y así encuentran interesantes vínculos a través de los siglos, pero que a su vez ignoran por completo las grandes evoluciones históricas, el contexto político, social, religioso y filosófico, es decir, el significado del siglo de las luces. El siglo XVIII, el de la Ilustración, el del Aufklärung, el de las Lumières o del Enlightenment, fue el siglo de la invención de la masonería, sin relación sustancial con el mundo medieval que estaba en descomposición. Las primeras logias se constituyeron como simples asociaciones civiles, clubes se llamaban en aquel momento. Esta invención no fue aislada, no fue un hongo en el desierto. Se insertó en un contexto muy particular, el contexto que Jürgen Habermas llamó la transformación de la esfera pública, la transformación estructural de la vida pública. Después de las guerras de religiones, tiempos de fanatismo y oscuridad, nacía una luz. Como toda dinámica histórica, las guerras de religión contenían el germen de su propia negación. Así, la persecución de los protestantes en Francia había desatado su exilio hasta varias partes y sobre todo hacia Londres. Y por lo tanto había contribuido a la Revolución Inglesa de 1689. La Revolución Inglesa de 1689 hizo emerger un nuevo modelo de Estado, una monarquía dotada de una constitución, de algunos elementos del Estado de Derecho, dotada de ciertas libertades cívicas o religiosas, no todas, no era el siglo XX, pero para esta época era un progreso, una liberalización significativa. La Asamblea de los Estamentos había sido reemplazada por un parlamento controlado por la aristocracia más poderosa de Europa y por parte de la naciente burguesía capitalista. Al margen, grupos sociales no representados en este espacio político podían utilizar estas libertades de expresión y de reunión y de publicación para empezar a producir periódicos y a articular asociaciones. Emergía una esfera pública. De Londres a Ámsterdam y París se expandía, en las palabras del historiador Peter Clark, un nuevo mundo asociativo. Sociedades civiles se formaban y fluctuaban, dibujando los contornos de una esfera pública autónoma de los marcos religiosos, corporativos y políticos tradicionales. Estas sociedades civiles, cenáculos, órdenes, capítulos, cafés y cuantos nombres más, tejían un nuevo tipo de sociabilidad en una relativa transversalidad. Mezclaban, por ejemplo, plebeyos y aristócratas. En una relatividad transversalidad mezclaban las distintas variantes de los protestantismos y a veces también católicos. Y eso era algo muy novedoso. Estas sociedades
cultivaban el arte de la conversación, inventaban, debatían, celebraban. Insensiblemente redefinían lo bueno, lo bello y lo justo, es decir, los contenidos éticos del Estado, hasta este momento monopolizados por la corona y por la religión. La masonería fue inventada en este contexto, señalando, según Cécile Rebollet, una profunda revolución de las mentalidades. Su particularidad no fue la invención de orígenes ancestrales o de rituales inmemoriales. Eso era la característica común de todas estas sociedades. Su característica fue haber sido el prototipo fundador de una sociedad civil internacional. Aquí tenemos antes un gráfico de la expansión masónica inglesa, francesa. Aquí tenemos después gráficos en el tiempo, la formación de federaciones, es decir, de grandes logias o grandes orientes nacionales, y en América Latina, la América anglosajona, y en la diapositiva siguiente una línea de tiempo sobre la formación de la esfera masónica europea o de la americana. Y vemos ahí entonces esta formación de redes internacionales, de núcleos implantados en varias partes del mundo, fundamentalmente entre Europa Occidental, Norteamérica y Suramérica y el Caribe, que empiezan a dibujar una esfera pública internacional, una red de circulación. Eso es la gran invención masónica. Entonces, podríamos decir muchas cosas sobre esa cuestión. Podríamos decir, no se puede obviar que eso introducía una rivalidad objetiva con la Iglesia Católica, que tempranamente condenó a esta nueva asociación, porque desde la caída del Imperio Romano, la Iglesia Católica había sido el único agente de cohesión europeo en estos restos de unidad cultural europeos. Y a partir del siglo XVIII, del siglo XVI, había tenido un papel protagónico en la conquista de las Américas, o de Américas hispanas. Había sido un agente cultural de esta conquista, por lo tanto, un elemento clave de esta primera unificación euroamericana. A partir del siglo XVIII, otro tipo de sociedad empezó a cumplir también esta función europea y euroamericana, y eran las logias masónicas. ¿En qué podemos hablar de revolución cultural? Los fundadores se apoyaron, lo vimos, en lo que conocían de ciertas experiencias pasadas. Pero ello no quiere decir que se atuvieron a los moldes medievales que fingieron imitar. Por el contrario, en este texto, lo vemos en rojo aquí a la izquierda, reivindicaron el derecho de una generación cultural a emanciparse de los mandatos tradicionales, aunque en los tiempos antiguos, cito, y adaptarse a las necesidades de su generación cultural. Es ahora considerado más a tono de solamente, etc. Aquí está el texto. Este texto traía el germen de 5 pequeñas revoluciones culturales: humanismo, universalismo, libertad de conciencia, racionalidad científica y cosmopolitismo. El laboratorio donde, a mi conocimiento, se inventó lo que hoy llamamos laicidad fue este espacio. Fue en la segunda versión a la derecha de 1738 de este texto, donde a mi conocimiento aparece por primera vez el concepto de libertad de conciencia. Aquí lo tenemos. Como lo resumió el jesuita francés Michel Riquet, si comparamos lo que conocemos de los constructores de catedrales y sus tradiciones corporativas con lo que las constituciones de Anderson y de Zagulier
conservaron de ellas para adaptarlas a nuevos objetivos, es fácil conjeturar los motivos que llevaron a Anderson, Desaguliers y sus contemporáneos a utilizar la logia, sus fórmulas y sus tradiciones. Procuraron en la masonería un lugar de encuentro entre hombres y poco tiempo después entre mujeres, por lo menos en Francia, de cierta cultura, dotados de inquietudes intelectuales, interesados por el humanismo en tanto fraternidad, más allá de las separaciones y oposiciones sectarias que habían causado tanto sufrimiento a Europa, tomada entre reforma y contrarreforma. El deseo de encontrarse en una atmósfera de tolerancia y fraternidad los motivaba. La ruptura con los moldes medievales era nítida. Por ejemplo, las corporaciones medievales exigían, paso los detalles, estrecha sumisión al Estado y a la Iglesia del Estado en aquel momento. Algunos de sus manuscritos, siglo XIV, hasta encomendaban delatar a los disidentes. Bueno, nada de eso en las constituciones. Lejos de atarse a estos moldes, las constituciones separaban la esfera pública de la esfera privada, la esfera pública común a todos los hombres y la esfera privada dominio de las opiniones y denominaciones particulares. Esta pertenencia a una logia masónica no podía, según este texto, ser puesta en tela de juicio por una disidencia política o religiosa, siempre que el miembro no hubiese incurrido en crímenes de sangre. Aquí está el texto. Y finalmente, estas constituciones se presentaban como una nueva religión natural. Cito el texto. Una nueva religión sobre la cual todos los hombres concuerdan, dejando a cada uno sus propias opiniones. Esta nueva religión no era fundada, eso es la gran diferencia, en dogmas sobrenaturales o verdades reveladas, sino en reglas éticas y cívicas que todos podían compartir, cito nuevamente, cualesquiera sean las denominaciones o confesiones que ayudan a distinguirlos. Entonces, obviamente, ya enterado un poco de este contexto, una pregunta seguramente habrá caído en más de una cabeza. ¿En qué medida podemos relacionar eso con este contexto de revolución científica que sabemos estaba en pleno desarrollo? Bueno, muchas huellas, muchos indicios. Podemos citar, por ejemplo, John Senex, John Hooke, uno de los primeros editores científicos de Londres, que fueron los editores de las constituciones. Podemos citar, es maravillosa, la de 84. Aquí les dejo leer. Cuando contemplamos las maravillas del universo, desde un punto de vista filosófico, etc., ¿qué estamos leyendo? Estamos leyendo a Newton, estamos leyendo a la revolución newtoniana. Newton, que descubrió a leyes universales válidas para todos los hombres, cualesquiera fuesen sus religiones, opiniones, etc., nacionalidades. Y obviamente aquí vamos a mencionar en la imagen anterior a la Royal Society, que fue el verdadero laboratorio de la invención masónica. Cito algunas cosas. Los dos primeros artículos de las constituciones masónicas eran reproducción más o menos fiel de los dos primeros artículos del reglamento de la Royal Society. Más, entre 1717 y 1740, 13 de los 24 primeros grandes maestros y 6 de los 12 primeros vice grandes maestros fueron socios de la Royal Society. Inversamente, de 30 a 45% de los miembros de la Royal Society fueron de esta generación fundadora. Aquí no puedo, por razones de tiempo, extenderme mucho sobre
la historia de la Royal Society. Nada más voy a decir que había sido fundada en 1660 para renovar un esquema totalmente petrificado por la escolástico medieval, que había sido en su momento creadora, pero que en este momento ya era trabadora. Y había desarrollado entonces un camino para el crecimiento de una nueva generación de científicos. Y el discípulo número 1 de Newton, su amigo, el segundo vicegrande maestro de la Gran Logia de Londres y Westminster, y en las palabras de Montesquieu, el autor del Espíritu de las Leyes, la primera columna de la masonería fue Jean-Théophile Desaguliers, este exiliado, que en Inglaterra no solo fue un ministro importante de la Iglesia anglicana, fue mucho más allá que eso, un científico y un ingeniero clave de su época. Ayudó a muchas obras que no puedo detallar aquí. Voy a terminar en breve diciendo que la meta de la Royal Society era reunir, según el obispo Thomas Sprat, su primer historiador, en 1667, la Royal Society apuntaba a reunir, cito, hombres de distintas religiones, de distintos países y de distintas profesiones, porque preconizaba abiertamente establecer los cimientos, no de una filosofía inglesa, escocesa, irlandesa o francesa, ni católica o protestante, sino de una filosofía del género humano. Más de 60 años después, la masonería nacía retomando este legado y enfatizando sobre el papel internacional, el papel de eslabón entre pueblos y individuos que había de jugar esta nueva sociedad. Aquí tenemos, por ejemplo, a la izquierda, el 6º artículo de las Constituciones, que define los deberes de solidaridad hacia el hermano extranjero, cosa muy novedosa, este cosmopolitismo universal. Tenemos una infinidad de documentos en el siglo XVIII atravesado totalmente por este concepto de cosmopolitismo. Les leeré, antes de concluir, una definición de William Preston, un inglés, que en 1777, en su Address to a French Gentleman, decía: tú, nuestro hermano, nativo y súbdito de otro reino, poderoso y esclarecido, al entrar en nuestra orden contrajiste vínculos sagrados y amistosos con miles de masones, en esta nación y en otras muchas. Ten siempre presente que la orden en la cual ingresaste exige que consideres al mundo como una gran república, cuyas naciones forman una sola familia y de la cual todos los individuos son hijos. Por este motivo, cuando vuelvas a tu país, cuídate de no limitar el campo de tus amistades al estrecho círculo de tu nación o de tu religión, que sea realmente universal y se extienda por todas las ramas de la raza humana. Ahora, ya un poco excedido del tiempo, concluiré sobre unos de los puntos que podríamos destacar sobre eso. Y voy a elegir uno que me parece quizás el más en diálogo con nuestra circunstancia. Sabemos que han sido necesarios 3 siglos para conquistar libertades laicas, democráticas y sociales. El siglo XIX, por lo menos en Europa occidental, había podido pensar que eran definitivos estos legados, que estos progresos de la civilización, para usar el vocabulario del siglo XIX, eran definitivos. Sí, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, nos enseñaron que podían volver a surgir y prevalecer regímenes de opresión, de oscurantismo y de violencia. Entonces, hoy en Oriente como en Occidente
están surgiendo nuevos profetas del choque de las civilizaciones y vemos resurgir en todo el mundo la amenaza de guerras políticos, religiosas, económicas y geopolíticas, etc. Y por lo tanto vemos nuevamente tambalear este edificio de 3 siglos que fue un proceso de construcción progresiva para las libertades laicas, democráticas y sociales. Y por lo tanto creo que desde este punto de vista, más allá de lo académico, más allá de lo histórico, creo que tiene vigencia el legado de los fundadores de la masonería. Les agradezco mucho. Buenas noches. Antes de